Muy buenos días. Que el Dios de la vida siga glorificado en nosotros. Que nos siga acompañando este 8 de junio del año 2021. Respondemos al interrogante. ¿Puede producirse una renovación del Congreso con el voto en blanco en las elecciones del año 2022? La respuesta, sí es posible normativamente. Las explicaciones, las que pasamos a dar. Primero digamos que de acuerdo con el preámbulo de nuestra Constitución, el pueblo de Colombia se compromete a un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político. Y lo que ahí se informa se materializa en el artículo primero constitucional. Somos una sociedad democrática y participativa, lo que se ve reflejado en el artículo tercero también constitucional. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Y uno de esos términos que la Constitución establece es el consagrado en el artículo 258 constitucional, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003, artículo 11. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará por que se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos. Es decir, lo que aquí nos están diciendo es, ojo, que el poder realmente está radicado en el pueblo. Y cuando leemos el parágrafo primero de ese mismo artículo 258, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009, artículo 9, nos dice: deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales, no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral. O sea que cuando revisamos estas normas y nos enfocamos en ese parágrafo primero, empezamos a darle la absoluta razón a quien nos formula el interrogante. Es una realidad que el pueblo con el voto en blanco puede generar la renovación del Congreso. ¿Qué es el voto en blanco? Sería la primera pregunta. De acuerdo con la sentencia C490 de junio 23 del año 2011, emanada de la Corte Constitucional, esa con la que se declaró la exequibilidad de la reforma política, Ley 1475 de 2011, el voto en blanco es una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad con efectos políticos. Constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector. Como consecuencia de este reconocimiento, la Constitución le adscribe una incidencia decisiva en procesos electorales orientados a proveer cargos unipersonales y de corporaciones públicas de elección popular. Ese es el voto en blanco, una expresión fundamentalmente de disentimiento. ¿Qué materializa? Pues cuando hemos revisado el preámbulo de la Constitución, los artículos primero, segundo y tercero, y sobre todo el 258, encontramos ahí expresión de la soberanía del pueblo. Conjugando la sentencia C490 del año 2011 y pensamiento del 22 de enero del año 2015, radicado 2013-00030, Consejo de Estado, entendemos lo siguiente, transcribo. La Sala adicionalmente concluye que el hecho de que el constituyente derivado le haya reconocido al voto en blanco efectos invalidantes de las elecciones bajo precisas circunstancias, significa que los ciudadanos en ejercicio
aptos para votar no son convocados a las urnas únicamente para escoger entre distintos candidatos, sino que más allá de eso, la cita durante las jornadas democráticas tiene un propósito más amplio en la medida en que el pueblo se le reconoce, por fin, la soberanía que la propia Constitución proclama en el artículo 3 y su efectivo derecho a participar en la adopción de las decisiones políticas que le conciernen, artículo 2. El voto en blanco fue indudablemente robustecido con las reformas políticas adoptadas por medio de los actos legislativos 1 de 2003 y 1 de 2009. Y su fortaleza estriba en que no solamente es un voto que permite expresar el inconformismo o la protesta frente al abanico de candidatos que se presenten a las elecciones, sino que simultáneamente se erige en un instrumento que bien puede llevar a la renovación de la clase política colombiana, como quiera que en caso de obtener la mayoría requerida, conduce a que la elección deba repetirse, pero excluyendo a todos los aspirantes a cargos unipersonales y a las listas que no hayan superado el umbral en la elección de corporaciones públicas. Así que cuando nos formulan ese interrogante tan importante, respondemos en forma positiva. Más cuando hemos estado observando el comportamiento de la comunidad en los momentos que vivimos. Un comportamiento donde se ha hecho manifiesto el inconformismo. ¿Qué tipo de mayoría es la que puede llevar a que el voto en blanco termine obligando a la repetición de las elecciones, impidiendo que los candidatos unipersonales inscritos puedan volver a aspirar, o que en el caso de las corporaciones públicas como el Congreso, las listas que no tengan el umbral no puedan volver a inscribirse, es decir, esos candidatos quedan ausentes, alejados de la posibilidad de aspirar? Con la sentencia C490 de junio 23 del año 2011, con el radicado 2010-00029 de 9 de marzo del año 2012, concluimos que la mayoría es la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, no es la mayoría simple como podría pensarse. En definitiva, y respondo con un documento que extraigo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, si gana el voto en blanco, ¿se repite la elección? Responde la Registraduría. De acuerdo con el artículo 9 del Acto Legislativo 1/2009, deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando el total de los votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Cuando del total de los votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría, con las condiciones que hemos expresado. Así que sí, le decimos a quien nos comparte el interrogante, el voto en blanco puede generar la renovación del Congreso cuando consigamos que de la totalidad de los votos válidos, la mitad más uno, es decir, el 50% más uno, sea la expresión de ese inconformismo materializado en el tarjetón, marcar el espacio que dice voto en blanco. No abstenernos de ir a la urna, no, ir a la urna e insertar la manifestación voto en blanco. Ese día se generará, por lo menos, el cierre de la puerta para aquellos que estaban enlistados y estando en el Congreso pretendían perpetuarse en ese espacio. Que el Dios de la vida nos siga bendiciendo, nos siga entregando los insumos para contribuir con nuestra comunidad. Que Dios nos bendiga. Amén y amén.